Soy Rosa María Durán Gili, hija de Odón Durán Docón y de Rosa Gili de Durán. Mis padres fueron intelectuales y mi padre también fue procurador general de Cataluña en la Generalitat de Cataluña. Desde luego, cuando llegó la guerra civil, naturalmente, pues nosotros padecimos toda la guerra y en realidad fuimos víctimas directas de la guerra porque cayó una bomba en nuestra casa. Vivíamos en la Gran Vía de las Corts, en el 678, y la bomba cayó sobre ese edificio. Solamente quedaba allí la hermana de mi padre, que claro que murió. Nosotros nos salvamos porque era domingo, estábamos en un pueblito pasando casi siempre los domingos en San Andrés de la Barca. Pero la guerra realmente fue algo horroroso, terrible. Y cuando terminó la guerra, mi padre se fue a Francia y nosotros nos quedamos unos meses con la dictadura de Franco. A los 6 meses atravesamos la frontera y pasamos a Francia, donde nos esperaba nuestro padre en la ciudad de Montpellier, en el sur de Francia. Allí llegamos y estábamos pues realmente en un país hermoso, pacífico, pero a los pocos meses estalló la guerra mundial. Entonces volvimos a tener la situación de pasar hambre, de tener frío, pero la familia era una familia unidísima y mi madre nos hacía ver que estábamos en una aventura muy difícil y muy interesante, pero era una aventura. Íbamos a salir de eso. Y sí salimos. Y salimos en parte gracias a Gilberto Bosques. Gilberto Bosques era cónsul de México en Marsella. Y él fue el que, como dice la película, bueno, el documental que hicieron sobre él, se llama Visa al Paraíso. Y eso en realidad es lo que nos tocó también. Nos tocó la visa que nos facilitó Gilberto Bosques. Y en medio de la guerra mundial llegamos a México, país que estaba en paz, país que nos acogió con los brazos abiertos, donde había comida, donde había pan en las panaderías. Y en realidad, pues tuvimos aquí una recepción que fue como de familia. Y es verdad que los mexicanos son mucho más suaves que los europeos de trato. Entonces nos sentimos verdaderamente salvados, por un lado, y pues bien recibidos por el otro. Cuando llegué yo tenía 14 años. Estaba por cumplir 15. De modo que sí tenía yo conciencia total de lo que habían sido las guerras, el exilio, el primero y ahora el segundo exilio, en el que llegábamos a un país amistoso y un país que tenía
flores, frutas, desde luego con nombres muy raros para nosotros. Y cuando llegamos, además, nos fuimos a vivir a la calle Ámsterdam, que se parece un poco a Europa. Y además estábamos entre dos calles que para nosotros eran muy difíciles de decir, entre Iztaccíhuatl y Citlaltépetl. Tuvimos que practicar para dar nuestra dirección. Las noticias que nos llegaban, pues eran pésimas, por supuesto, porque Cataluña y España estaban pues sumidas en la tiranía y el fascismo total, que es por lo cual mis padres lucharon y por lo cual mis padres tuvieron que dejar su casa, su país, parte de su familia. Entonces sabíamos que en España las cosas estaban verdaderamente terribles y nosotros pues desde aquí no podíamos hacer nada. Es que yo creo que es difícil imaginar un régimen totalitario y fascista si no se ha vivido en él. Y nosotros por lo menos durante 7 meses estuvimos viviendo bajo el régimen de Franco. Así es que sabíamos de qué se trataba. Y la guerra no había acabado, porque la guerra acabó en el 45 y nosotros aquí en el 42 no sabíamos qué iba a pasar. Pero pues hay que sobrevivir y sobrevivimos. Desde luego en casa estábamos como en Cataluña, como hubiéramos estado en Cataluña. Y en la escuela, pues nosotros fuimos al Liceo Franco-Mexicano porque ya teníamos estudios en Francia, entonces lo seguimos aquí en el Liceo Franco-Mexicano, porque tiene México una cosa muy especial y es que México acepta y tolera y pues permite que la gente viva como quiera, no tiene que adaptarse a fuerzas. Nos fuimos adaptando, pues yo creo que por cariño, el nuestro y el de los mexicanos, pero en realidad México es sumamente acogedor y la gente es sumamente tolerante. Entonces, por la mañana, digamos, salíamos de Cataluña y nos íbamos a Francia a mediodía y regresábamos a México en la tarde. De modo que teníamos, pues, como 3 nacionalidades al mismo tiempo y estábamos, pues, encantados de la vida. Claro, con muchas dificultades económicas, por supuesto, porque mi padre, que era un intelectual, no tenía ningún sentido práctico de la economía, pero se puso a trabajar inmediatamente como traductor y dando clases. Y al fin y al cabo, pues esa ha sido una de mis profesiones de toda la vida. Y siempre he sido profesora. Desde que tenía aquel niño que yo le decía MA es MA y él me decía no, es 17. Entonces, pues yo pensé que yo no servía para eso. Pero finalmente todo se pudo, todos colaboramos y salimos adelante como equipo. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. No estoy muy segura porque sí ha cambiado todo. Ha cambiado el mundo, ha cambiado México y pues todo el mundo tiene una visión un poco diferente y es posible que haya habido un cambio muy drástico, pero no sé en qué sentido, en realidad no lo sé. Pero yo sé que México en principio es un país de recibimiento, es un país que tiene, pues yo creo que incluso quizás demasiado interés en admirar a los extranjeros. Entonces eso a los extranjeros pues les conviene, por supuesto.
Y claro, cuando llegamos aquí, también teníamos como refugio el Orfeo Catalá. En aquel entonces, el Orfeo Catalá estaba en la calle Rosales, cerca del Monumento a la Revolución. Y íbamos todos, era de veras nuestro punto de reunión, y teníamos allí pues una convivencia hermosísima. Desde luego, grandes y chicos estábamos en el coro, llegamos a ser 80 y íbamos de excursión y hacíamos fiestas, en fin, era realmente volver un poco a nuestra patria. Y después, más tarde, yo también fui parte de un grupo que en aquel momento era un grupo, éramos todos jóvenes, mis hermanos y yo también éramos muy activos en este grupo que, entre otras cosas, formamos el Tinglado, que fue una compañía de aficionadísimos al teatro. Pero pues nos divertíamos mucho. Bueno, como estábamos en el coro del Orfeo, que se llama justamente Orfeo, de allí viene el nombre de esta casa que es nuestro segundo hogar, pues yo le diría que cantábamos desde luego nuestras canciones de vernáculas. Entre otras, pues son canciones que nuestra madre nos cantaba en la cuna. Pero también cantábamos música de Bach y de Mozart, pero toda la cantábamos en catalán. Entonces, lo que era la música clásica estaba presente en nuestros conciertos, pero cantada en catalán. Entonces, era como regresar a Cataluña por un rato, pero con mucha armonía y con mucho placer. Es una conferencia que yo di hace ya un poco de tiempo, porque fue en el momento en que hubo un encuentro con las Canarias. Yo trabajé en la universidad como profesora y también en la preparatoria, que viene siendo el bachillerato. Y la preparatoria hizo un encuentro con alumnos de las Canarias, y entonces me pidieron que yo hiciera un relato sobre lo que yo creía que era el exilio catalán. Entonces, esto es lo que yo hice, y termino citando un poema de Pedro Garfias que yo quisiera que leeran ustedes, porque me parece que también dice mucho de lo que sentimos nosotros, todos los exiliados catalanes, ¿o no? A 60 años del exilio republicano, qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Repite el mar sus convocados azules, repite el cielo sus tranquilas aguas. Y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas. España que perdimos, no nos pierdas. Guardemos con tu frente derrumbada, conservar en tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Pueblo libre de México, con otro tiempo por la mar salada te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada, pero eres tú esta vez quien nos conquista, y para siempre, oh vieja y nueva España.